escuchamos esta cortina, tenemos que escuchar a Darío Becchetti, que está acá físicamente, vino para hacer esta columna de Comunicación y Rosca. Ayer estaba hablando con mi señora esposa y me decía, ¿vos haces la columna también cuando estás? Yo digo, sí, ahora se estás durmiendo. Hago la columna ahí en vivo, en directo, porque claro, ella me escucha cuando yo estoy del teléfono en casa. Ahora, bueno, la hago acá en vivo y en directo sobre un tema que estaba esperando que sucediera para poder hablar de esto. Y bueno, efectivamente sucedió. Estamos hablando de la victoria de Zoran Mamdani, espero estar diciendo bien el apellido, en las elecciones neoyorquinas. Era el gran favorito para ganar, pero viste que hasta que no se gana efectivamente, claro, no, hay que esperar. Y no era lo mismo de lo que vamos a hablar si ganaba que si no ganaba. Bueno, ayer cuando nos estábamos yendo a dormir, llegaban las primeras noticias que indicaban una gran victoria del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Y bueno, los esperables llantos de distintos sectores de la ultraderecha que vamos a ver a lo largo del día. No saben lo que va a hacer hoy. Ya vi que ya arrancaron los primeros llantos. Yo pronostico que esa sí va a ser una verdadera precipitación, la lluvia de lágrimas libertarias. Bueno, che, ¿y dijo algo Donald Trump ya o todavía no vi nada? Estoy esperando porque claro, una de las personas más interesadas en que no ganara era precisamente Donald Trump, que amenazó a los neoyorquinos y les dijo que si no llegaban a votar le iba a recortar los fondos federales al mínimo. La misma amenaza más o menos que le hizo a la República Argentina, claro, solamente que en el dentro caso de Nueva York, país. Claro, exactamente, dentro de su país, y bueno, ahí no funcionó. Bien, ruido de mate. Algunos apuntes que me anoté de esta campaña que me pareció realmente muy interesante por varias cosas. Lo primero es que estamos hablando de una campaña que fue absolutamente innovadora, original y genuina. Me parece importante destacarlo porque cuando uno habla de estas cosas es difícil hacer mella en el sentido de que suena a algo bastante genérico para escribir una campaña política, decir, innovadora, genuina. Y acá estamos hablando de una campaña que realmente hizo cosas nuevas, hizo cosas que no se habían hecho en las campañas en general de Estados Unidos, que están, como la mayoría de las campañas políticas en los países occidentales, como muy estandarizadas en lo que uno va a ver, se va a encontrar en términos gráficos, en términos de branding, en términos de imagen, los colores, los cartelitos. Bueno, la campaña de Mamdani hizo algo absolutamente distinto, buscando otros colores, otra tipografía, otra forma de comunicar, y fue realmente algo que funcionó muy bien, especialmente en cómo aprovecha las redes sociales, sobre todo para crecer Mamdani. Pensemos, un tipo absolutamente desconocido hace 1 o 2 años, y que en 1 o 2 años gana la ciudad más habitada, más grande de los Estados Unidos. Esto es realmente un fenómeno político muy importante, en donde es tentador hablar de la campaña porque realmente fue muy buena, pero que no alcanza, me parece, para explicar la victoria. Y ahora lo voy a justificar. Sin embargo, si tienen el teléfono cerca y pueden buscarlo en Instagram, pueden buscarlo en TikTok, pueden buscarlo en alguna de estas redes sociales, se van a encontrar algunas piezas de campaña que son buenísimas en esto que decía al principio y que suena tan a frase hecha, digamos, lo genuino. Estamos hablando de un tipo que es muy joven, tiene apenas 34 años, los cumplió hace poco encima, es realmente muy pero muy joven, y que aprovecha su juventud, que aprovecha la facilidad con la que conecta con algunos tópicos, con algunas ideas, con digamos, la comunicación digital en estos tiempos, y lo transforma en una fortaleza. Y esto es muy importante, primero, por lo genuino que es, pero además por los problemas que tiene el Partido Demócrata hoy por hoy para comunicar en redes sociales. ¿A qué voy? Después de la victoria de Trump, el Partido Demócrata entró en una crisis tremenda de la que todavía no se puede recuperar, porque, pensemos, primero, el primer gran problema que tienen los demócratas es que se encuentran con que de pronto están representando no a los laburantes, no a las minorías, no a los inmigrantes, no a la comunidad hispana, no a la comunidad negra, sino cada vez más a los intereses de Wall Street, a intereses cada vez más corporativos, a intereses cada vez más alejados de su base original, de la idea por lo menos original que tenían. En el medio aparece Trump, que rompe con todo, una comunicación también muy genuina, fíjense, otra vez esa palabra, muy genuina, porque claro,
Trump te puede caer mejor o peor, pero efectivamente no está actuando, no estás tratando de ser algo que no es, no está forzando nada con sus gestos, con sus palabras, con sus miradas, con nada, te está diciendo realmente lo que piensa. Que a vos te guste o no te guste es otro tema, Sí. que sea una barbaridad o no sea una barbaridad es otro tema, pero lo que no se puede negar de Trump es que es un tipo genuino. Bueno, los demócratas tienen un problema realmente muy serio ahí, en tratar de ser espontáneos, y esto se nota mucho especialmente en sus campañas en redes. Todos estos últimos 2 años uno pudo observar, si dabas una vueltita en TikTok, si dabas una vueltita en Instagram, si dabas una vueltita en Twitter, un montón de dirigentes tratando de hacer virales en TikTok, tratando de hacer bailes, tratando de ser graciosos, tratando de ser espontáneos, y no siendo absolutamente nada de eso. Y ahí un problemón para los demócratas, que estaban como tratando de subirse a esta ola de la espontaneidad y el tren de TikTok y el contenido breve y qué sé yo, y no siéndolo, y te encontrás con unas piezas que te dan una vergüenza ajena, que no te puedo explicar. Imagínate gente que lo que vos lo ves y decís, vos trabajás en la bolsa, no sé, sos millonario. Bueno, perdón la comparación, pero un poco lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, sí, tratando exacto. de soy Swiftie y todas esas cosas que a uno le da vergüenza ajena. Exactamente, me parece apropiadísima la analogía, porque es eso. También me parece interesante traer la campaña de Mamdani y las situaciones, porque creo que hay muchas analogías con lo que nos pasa a nosotros acá. Mismo caso de Milei. Milei es un tipo genuino. Claro. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos estar más a favor, pero es un tipo genuino, ¿no? En general no trata de forzar algo que no es, y acá esto se volvió realmente muy, pero muy importante. Mamdani fue desde ahí como consiguió conectar con muchísima gente para pasar de ser un desconocido absoluto a el alcalde electo de la ciudad más habitada de los Estados Unidos. Segundo punto que me pareció muy importante acá para mencionar, y ¿por qué quería decir al principio? Hablar de la campaña es muy tentador por todo lo que mencioné recién, pero una campaña por sí misma no te permite ganar una elección. Acá me parece que hay algo mucho más importante para mencionar, que es la dirección política. Fernando de la Rúa tenía a los mejores publicistas de la República Argentina. Los creadores de La Llama que Llama, por ejemplo, entre otros muchos éxitos, eran quienes le manejaban la comunicación. Y si uno repasa los spots de la Alianza, sobre todo si fuera un gobierno de 2 años, iba a decir de los primeros 2 años, fueron los únicos que tuvo. Si repasa la campaña electoral y aquellas años de gobierno, se va a encontrar con algunas cosas que en términos audiovisuales y profesionales son realmente muy buenas. La campaña en sí es muy buena, el problema era el gobierno, que era malísimo. Bueno, acá con Mamdani estamos hablando de una campaña que es excelente, pero que además acierta fundamentalmente en la dirección política. Una vez puede ser muy bueno en TikTok, puede ser muy bueno en Instagram, pero ¿qué tenés para decir? Y acá me parece que hay está el gran acierto y una explicación mucho más concreta a esta victoria, que es la agenda que propone Mamdani, el programa de gobierno que propone. Un problema muy pero muy grande son los alquileres. Nueva York, la ciudad más poblada de los Estados Unidos, el 70% de las personas que viven ahí son inquilinas. Mamdani dice, vamos a congelar los precios de los alquileres. Son demencialmente caros, no pueden subir cada 4 meses. Acá fíjense cómo nos suena esto, que aumente el alquiler cada 4 meses, cada 6 meses, tener que pagar mucha plata para alquilar un departamento, tener que la mitad de tus ingresos se te vayan en el alquiler, más de la mitad de tus ingresos. Bueno, ahí hay un problema bien concreto para muchísimas personas. Y una medida fuerte además que se ha debatido mucho acá, congelar los precios de los alquileres. Claro, congelarlos y también poner un impuesto como el impuesto a las grandes fortunas de acá de la República Argentina, pero allá para hacer como un balance entre para que los alquileres no salgan tan caros también. Exacto, esto como una herramienta para que el Estado pueda intervenir sobre el mercado inmobiliario, por un lado, con un impuesto a viviendas ociosas, especulación, a lo que tiene que ver con prácticas muy extendidas. Imagínense todo eso acá, y me parece más importante destacarlo en la ciudad de La Plata, donde el 11% de las propiedades están vacías, por ejemplo. Salió bien el datito de ayer, antes de ayer. El 11% de las propiedades de esta ciudad, que es tan difícil alquilar, que es tan caro, que cada vez es más complejo. Bueno, hay un elemento ahí de especulación inmobiliaria importante en esta ciudad. Bueno,
No es la única. Mamdani dice transporte público gratuito, pensar un sistema de cuidado para menores de edad hasta 5 años gratuito, una guardería universal. Una que me pareció una locura, supermercado municipal con productos de primera necesidad a precios accesibles. O sea, está pensando, hay que garantizar la vivienda, hay que garantizar el cuidado para los pibitos y las pibitas hasta los 5 años de forma gratuita. Hay que mejorar el transporte, hacerlo gratuito. Hay que garantizar que comer sea accesible, que comer sea barato. Claro. Comer no puede ser un problema. Bueno, este programa como sus ideas centrales me parece una explicación mucho más concreta de cómo Mamdani gana. Bien. La ciudad más cara del país, una de las ciudades más caras del mundo, Nueva York, y uno de sus lemas de campaña, quizás el lema más importante, era una ciudad que podamos pagar. Ahí me parece que más allá de unos colores, vos ves los afiches, son buenísimos, la estética que tiene, todo, absolutamente todo está en sistema, entonces vos reconocés muy fácilmente los colores que tiene en un afiche, en un flyer en Instagram, en un video en TikTok, bueno, un sistema de comunicación, una campaña realmente que es para estudiar, por lo buena que es, pero fundamentalmente, más importante aún, la dirección política, una agenda bien concreta de propuestas y soluciones para problemas reales para la mayoría de las personas. Ahí me parece que hay un aprendizaje muy importante, sobre todo en tiempos donde se trata de separar estas dos cosas, la comunicación por un lado y la política por el otro. Hay un debate, digamos, por estos tiempos en la construcción de la narrativa del post-macrismo. Digamos, ¿cómo leemos hoy la experiencia macrista? En general son exfuncionarios los que impulsan esta discusión, ¿no? Pero bueno, lo interesante es pensar que el problema de Cambiemos fue la comunicación. Ajá. Se discutió mucho en los tiempos del Frente de Todos. El problema del gobierno es la comunicación, tenemos que traer, se crea la figura de la vocería presidencial. Bueno, sí. Cuando el gobierno es malo, la comunicación falla también. Exactamente, o sea, no, el problema de Cambiemos no era la comunicación, fue un gobierno muy malo. El problema del Frente de Todos no era la comunicación, es que era un gobierno muy malo. Claro. Bueno, acá me parece que hay una distinción realmente muy importante para hacer, una comunicación excelente con un programa de gobierno realmente muy inteligente. Ahora viene el partido en serio, ahora viene el desafío en serio que es gobernar, porque si hay algo que nos enseñaron, justamente hablando de Cambiemos y hablando del Frente de Todos, si hay algo que esas dos experiencias nos enseñaron, es que una cosa es ganar elecciones, otra muy distinta es gobernar. Sí, ahora se le viene la peluda realmente, ahora lo vamos a ver en la cancha a Mamdani, pero sin duda alguna me parece una noticia muy interesante para pensar su campaña. Creo que hay unas cuantas cosas para aprender y sobre todo finalmente tenemos un outsider, una novedad política, un nuevo niño terrible que no es de ultraderecha. Por fin, el primer caso de decir, se destaca porque dice, che, hay que luchar por la justicia social. Quiero que comer no sea un problema, quiero que alquilar un departamento no sea un problema. Bueno, realmente una novedad muy refrescante para la política y que además le crezca en la ciudad más importante de los Estados Unidos. Tanto hacer campaña en la República Argentina, tanto preocuparse por los chinos, mirá lo que le creció en el patio de su propia casa a Donald Trump, así que vamos a ver. Sí, lo esperamos acá. Por favor. A Során para poner sobre la mesa los proyectos, ¿no? También quería decir eso. Yo me imagino que ahora en adelante vamos a ver mucha campaña imitándolo, mucha campaña haciendo excéntricos Tenenbaum, colores saturados y qué sé yo, chicos. La campaña es importante, pero más importante es la dirección política, por Dios. Más importante es la dirección política, digo, porque hay algunos problemas comunes que tenemos. Lo de alquiler es un problema en todas las ciudades grandes de la Argentina. Sí. No es La Plata, Capital, Córdoba, Mendoza, y no Mar del solamente Plata, las ciudades grandes. Tal cual, ya para las medianas también. Ahí ya hay un tema para pensar, por ejemplo, ¿qué hacemos con eso? Así que si hay alguien que nos esté escuchando, son muy lindas las campañas, mejores son las propuestas concretas. Si además lo hacemos con una campaña que esté buena, bueno, mucho mejor. Pero las que hay, vamos a ver. Y para cerrar como apostilla también, muchos resultados muy adversos en general en las elecciones norteamericanas para Donald Trump. Recordemos que si choca Trump, bueno, ni hablar lo que su influencia sobre el gobierno argentino, así que para prestarle atención.
Muy bien, ya 48 minutos de las 7 de la mañana, estamos hasta las 9 y ahí pasaba Darío Becchetti hoy durante toda la mañana, pero recién su columna de comunicación y rosca.